Muy buenas tardes, mi nombre es Estrella Martínez y en este presente trabajo mostraré primero una explicación textual del proceso comunicativo de la opinión pública, en el cual abarcaré sus inicios, sus autores, las interpretaciones que tienen de esta, e igualmente mencionaré algunos ejemplos aplicados a la vida cotidiana para que todos los temas sean más comprensibles. Posterior a esto, mostraré un mapa conceptual en donde veremos la opinión pública más resumida, junto al diagrama de Shannon y al paradigma de Laswell. Junto a estos, este video explicativo de mi parte del informe y sus componentes para que su comprensión sea mayor. La opinión pública es considerada como la opinión mayoritaria de un grupo de personas. En términos políticos, se refiere a la opinión de un pueblo de un tema en específico. Los resultados de la opinión pública se miden a través de encuestas, entrevistas y otras cosas. Pero esta tiene una consecuencia, y es que repercute no solo en cada individuo de dicha población, sino también en el país afectado, afectando su paz, estabilidad e inclusive a las relaciones con otros países. La historia y los autores de la opinión pública comienzan 3000 años antes de Cristo. Se dio por las ideas de señales visuales y auditivas, y surge en parte por la necesidad de la sociedad para expresar su opinión. Los autores de esta son Hans Speer, Giovanni Sartori, E. Noel Newman y Aristóteles. Primero, Hans Speer decía que la opinión pública era expresada por personas que no estuvieran relacionadas con el gobierno, puesto que estos no serían el público, sino servidores públicos. Por otro lado, Giovanni Sartori menciona que los estados mentales se interrelacionan con información sobre la república, afectando así al individuo y a la sociedad. Por su parte, Noel dijo que la opinión es sobre temas controvertidos que se expresen en público, sin que las personas se aíslen. Finalmente, Aristóteles comentó que era solo una manifestación con causa y efecto que era engañosa, lo cual depende del criterio de cada quien, es decir, de la opinión individual. La importancia que este concepto ha tomado en los últimos 50 años es mayor, debido a que las nuevas tecnologías y la aparición de Internet han facilitado y ampliado las formas de expresión pública ante todo tipo de eventos. Por otro lado, las teorías comunicativas han ido variando a lo largo de la historia de los medios de comunicación. Así observamos cómo diversos paradigmas o modelos responden a las cuestiones más importantes dentro del campo comunicativo. Laswell es uno de los autores considerados padres de la comunicación, o mejor dicho, padre de los inicios de los medios de comunicación. Laswell se dedicó a analizar las técnicas de propaganda de la Guerra Mundial. También analizó el fenómeno del liderazgo político. La vinculación entre ambos estudios es muy clara. Por una parte, la propaganda, y por otra, la utilización de esta para un liderazgo político. Así, dio el estudio de los medios de comunicación, que son el canal por el cual se difunden los medios propagandísticos, su aplicabilidad y la capacidad de síntesis. Este es un modelo que no permite establecer las interrelaciones entre elementos, más bien divide el proceso. El ejemplo que ponen los expertos es difícil de estudiar la utilización si no estudiamos la producción. Es un modelo que depende mucho de la propaganda política. Hay otra crítica a la simplicidad porque no invierten en factores básicos como el contexto, el código, entre otros. Atrás de eso, también hay una crítica al conductismo que se basa en la prepotencia del emisor frente a la importancia del receptor. Esta se creó en 1948. Este predominio del paradigma conductista de la comunidad científica y el contexto político de entreguerras. En relación con el ámbito político, la propaganda tuvo un importante desarrollo. Se consolidó la idea de que se trataba a los medios como armas importantes de manipulación e influencia masiva. Analizando el modelo, podemos ver que como este se basa en 5 preguntas, las cuales son: ¿quién? ¿Dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién?
y con qué efecto. De estas preguntas se estructura el paradigma, las cuales son muy comunes y podemos verlas siendo aplicadas constantemente en nuestras vidas, especialmente en medios de comunicación, declaraciones, etc. Por su parte, el modelo de Shannon tiene como un fin fundamental conseguir la transmisión eficaz de mensajes desde un emisor hasta un receptor. Se buscaba entender cómo reducir las interferencias, el tiempo y la energía utilizada en el proceso. Este describe un proceso lineal y unidireccional. Los elementos fundamentales son la fuente de información, el transmisor, el mensaje, la señal, el receptor, el destino y el ruido. Ahora que podemos analizar estos modelos, los aplicaré a ejemplos actuales. Primero, daré un ejemplo sobre la opinión pública. En tercer semestre, los alumnos de comunicación llevamos la materia de estadística y nuestro PIA fue realizar encuestas a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, específicamente sobre las redes sociales, su favorita y las que más utilizan. Al realizar las encuestas, la opinión pública de la FCC, en este caso, fue que su red social favorita era Instagram. Así como la opinión pública analiza el contexto social, lo vemos de manera que Instagram en general es la red social más utilizada por los mexicanos, en especial por los adolescentes. Tomando en cuenta esto, por nuestro contexto social, era una respuesta evidente. En otro lado, un ejemplo donde se aplique al paradigma de Laswell sería cuando un productor está organizando el programa y la noticia que se va a dar. Su primer pensamiento será, ¿quién dará la noticia? Puede que escoja algún reportero. Tal vez el reportero Eric Solem. Pero, ¿qué dirá? Tendrá que decir una nota sobre la falta de luz en algunos municipios. ¿Por qué canal? En este caso, el canal es Multimedios Televisión. ¿A quién será dirigido? A todos los televidentes de Nuevo León. Y finalmente, ¿con qué efecto? Con el efecto de que se reporte a los de Conagua y le metan más presión. Igualmente para que los afectados sepan que son escuchados y los demás habitantes que conozcan lo que sucede en su estado, aplicando así todos los factores del paradigma de Laswell. Por su parte, un ejemplo del modelo de Shannon es cuando la maestra entra al salón y le dice a sus alumnos: la tarea para mañana será realizar en equipos un ensayo sobre su tema de preferencia. En este caso, la fuente sería la maestra, ya que es un componente humano que determina el tipo de mensaje. El transmisor serían sus palabras, puesto que es el recurso que transforma el mensaje en señales apropiadas. El canal es la boca y la voz, siendo el medio físico que transporta las señales por el espacio. Puede que haya alumnos platicando, y ese sería el ruido, por ser los causantes de las distorsiones externas. El receptor sería el oído de los alumnos, puesto que transforma las señales recibidas. Y finalmente, el destinatario son los alumnos, al ser quienes está dirigido el mensaje. Ahora, para poder ver la diferencia entre el diagrama de Shannon y el paradigma de Laswell, proporcionaré un ejemplo diferente. Cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da un comunicado por televisión mencionando datos sobre su campaña. Esto podría verse como si ambos modelos fueran aplicados. Sin embargo, desglosaremos esto para descubrir cuál es el indicado. Primero, el paradigma de Laswell, este incluye que el quién sería Joe Biden. Dice que los datos de su campaña. ¿Por qué canal? Por la televisión. ¿A quién? A los habitantes estadounidenses. ¿Con qué efecto? Para que vean que es la mejor opción de candidatura y voten por él. Ahora sí, por otro lado, desglosemos ahora con el modelo de Shannon. La fuente sería Joe Biden. El transmisor sería su voz. Su canal sería la boca y la televisión. El ruido podría ser no poner atención o no tener señal. El receptor
sería el canal de transmisión. Y finalmente, el destino sería el público estadounidense. Ahora bien, al haber separado y analizado con detalle cómo se aplicaría a cada modelo, primero vemos que en el caso que comentamos, no se tomaba en cuenta el ruido que pudiera haber, por lo que desde ese momento podemos ver que el caso es afín al paradigma de Laswell, resaltando igualmente que, como ya comentamos, este paradigma es conocido por ser utilizado en cuestiones científicas y de políticas, como lo es este ejemplo. Antes de comenzar con la conclusión, analizaremos este mapa conceptual, en el cual resumiremos de manera sencilla todo lo antes visto. Primero que nada, la opinión pública, como ya mencionamos, es una opinión mayoritaria de un grupo sobre un tema, y sus resultados se pueden medir en encuestas, en entrevistas, etc. Sus autores son Hans Speer, quien menciona que la opinión pública es expresada por personas fuera de la política; Giovanni Sartori, que los estados mentales relacionan con información sobre la República, generando así la opinión pública; Noel Newman, que estas son temas controvertidos que son expresadas en público; y Aristóteles, que es la manifestación causa-efecto engañosa que depende del criterio individual. Continuando con el paradigma de Laswell, siendo el padre de la comunicación, su paradigma hace las preguntas: ¿quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién y con qué efecto? ¿Por qué estas preguntas? El quién es el sujeto y es quien estimula. El dice qué se vuelve el contenido. El por qué canal facilita la llegada del estímulo. ¿A quién? Sería el objeto en el cual se experimenta. Y finalmente, el con qué efecto sería quien delimita el análisis. Este tiene como ventaja su aplicabilidad y la capacidad que tiene para enviar el mensaje. Finalmente, el resumen de Shannon sería que es un ingeniero en electrónico, licenciado en matemáticas, quien en 1948 creó el modelo de Shannon junto a Weber, quienes buscaron conseguir una transmisión eficaz de mensajes, reduciendo interferencias, donde describe un proceso lineal. Primero la fuente, la cual la determina y transmite el mensaje. Después el transmisor, quien transforma el mensaje. Prosiguiendo con el canal, que es el cual transporta las señales. Continuando con el ruido, que son las distorsiones que se generan. Después el receptor, el cual es el que transforma las señales. Y finalmente el destino, el cual es el componente al que está dirigido. Y esto fue todo por el mapa conceptual. De una manera resumida, vimos todos los conceptos que anteriormente se explicaron, solo que más sencillo y sin ejemplos. Al haber concluido mi análisis acerca de estos tres temas y cómo se correlacionan, me percaté que son de gran importancia, puesto que estos se usan constantemente y no sabemos bien de dónde provienen, por lo que gracias a este reporte podemos ver desde sus inicios hasta cómo es aplicado en nuestra actualidad. Igualmente, el pensar en ejemplos se vuelve más sencillo identificar sus diferencias, sus beneficios y desventajas de cada uno de estos, haciendo así más sencillo nuestro proceso de comunicación para el día a día y así tener más éxito en nuestro trabajo y vida profesional. Espero que les haya gustado el trabajo. Muchísimas gracias. Buenas noches.